Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Muy bien, hace pocos días veíamos a través de un canal de televisión en Perú, en donde en un magazine un grupo de, llamémoslo así, brujas o se hacen llamar astrólogas, daban como un rito supuestamente para atraer a un ser querido, conseguir una hostia consagrada en una iglesia, irla, recibirla en la iglesia en el momento de la comunión, llevarla y hacer una cantidad de prácticas supuestamente con una fotografía. ¿A qué lleva esto? A sacrilegios. ¿Por qué razón se promociona este tipo de cosas en donde se relacionan las cosas de Dios con totalmente lo que tiene que ver con el demonio, con el enemigo, con la brujería, sencillamente porque se han abierto las puertas a través de la comunión en la mano? Es por esto que hoy, No tengas miedo, nuestro tema es: aumentan sacrilegios eucarísticos en el mundo a causa de la comunión en la mano. Y hemos invitado nada más y nada menos que a Luis Piccinelli. Luis Piccinelli es argentino, además es director del documental Comunión en la mano, el triunfo de la desobediencia. Luis, gracias por estar aquí en No tengas miedo. Ana Beatriz, bueno, un gusto para mí volver a estar aquí contigo. Ya habíamos hecho otra entrevista, pero por un medio gráfico, ¿no? Así es. Eh, y bueno, la verdad que un placer estar contigo y bueno, y para hablar de este tema que es tan fundamental para los católicos, ¿no? Porque es un tema que evidentemente a los que no creen en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía no les interesa, ¿no? Así es doloroso tener que tratar este tema para una persona como tú lo dices, una persona que no cree, va y viene y sencillamente ve la Eucaristía como una galletita más, el compartir en un momento de misa, pero para quienes sí creemos, tiene muchísimo más significado y es doloroso. Lo triste es que personas que supuestamente son enemigas de Dios, que supuestamente no creen en las bondades de Dios, ellos sí creen que Jesús está realmente en la Eucaristía y por eso ellos hasta le dan más importancia que la misma importancia que le damos nosotros como católicos, entre sacerdotes y muchas veces hasta obispos. Quiero preguntarte, Luis, ¿qué los motivó a ustedes a hacer esta tremenda investigación acerca de lo que ocurre con la comunión en la mano? Bueno, digamos, esta investigación surge a raíz de que el presidente del Centro Don Bosco, que es donde actualmente yo trabajo, que tiene, digamos, un apostolado que está orientado por un lado, digamos, a lo que es la editorial de libros católicos, ya sea de producción propia o también de traducción de libros antiguos, digamos, desde el latín hasta el griego, o incluso también de habla hispana, porque bueno, yo me encuentro en Brasil, entonces todos los libros estos son traducidos al portugués. Y por otro lado, digamos, tiene un área audiovisual muy fuerte también, con todo lo que sería, todo lo que es redes sociales, ¿no? Un canal de YouTube con mucho contenido. Y por otro lado, digamos, dentro del área audiovisual está el área que es la de documentales, ¿no? Que ahí es donde yo estoy, ¿no? Sí. Y bueno, el presidente del Centro Don Bosco, Álvaro Méndez, él un día, digamos, cambió por alguna razón de iglesia, ¿no? Porque tú no podías ir a la iglesia que él siempre participaba a la misa. Y bueno, la cuestión es que cuando fue a comulgar le negaron la comunión Ujú. en la boca y de rodillas. Y bueno, a raíz de esto surge esta idea, ¿no? De incluso, digamos, de tantas personas, ¿no? Que están sufriendo esta negación, ¿no? Porque luego de esta gran investigación que hicimos en este documental, nosotros entendimos y sabemos que como fieles tenemos el derecho a recibir la hostia consagrada en la boca. O sea, no se puede prohibir. Obviamente que
las personas que están en el error utilizan esto, digamos, a través de lo que fue primero este virus, ¿no? que estuvo circulando a partir del 2020, que usaron como pretexto el tema del contagio para imponer la comunión en la mano. Y así como en otras cosas, como puede ser el aborto, ¿no? que siempre van por un caso de excepción, estas 3 excepciones que usan para el aborto, ¿no? Por ejemplo, para decir, bueno, no, pues es violación de una mujer, es porque el niño tiene malformaciones, o es porque es por una violación. Bueno, ellos logran entrar una ley y después, bueno, van por todo, ¿no? Entonces, no hay que cederle no hay que cederle terreno al enemigo, porque el enemigo va por todo y nosotros a veces pensamos que el mal menor nos va a ayudar o nos va a hacer que no se logre estas leyes horribles, y sin embargo pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces este documental justamente va en busca de eso, ¿no? De ir por un lado, encontrar la verdad, la formación verdadera, ¿no? Y la tradición de la Iglesia Católica, que habla sobre el tema de la comunión y por qué, digamos, la Iglesia durante tanto tiempo usó esta práctica que es de mayor reverencia, ¿no? A nuestro Señor, con la comunión en la boca, y ahora, digamos, quieren no solo la permisión de la comunión en la mano, sino también la prohibición de lo que es lo de siempre, ¿no? Que es la comunión en la boca. Así es. Luis, mucha gente, muchos feligreses, sacerdotes, consideran que las personas que comulgamos de rodillas, en la boca, a veces nos llaman hasta fariseos, porque piensan que esta forma de comulgar, piensan que lo hacemos para que los demás nos vean, como una forma de llevarnos supuestamente un protagonismo. En la investigación que ustedes hicieron en el documental, porque veo que entrevistaron a muy buenos personajes, obispos, Monseñor Schneider, entre ellos, en esta investigación que ustedes han realizado, ¿qué análisis les da y por qué realmente el comulgar de rodillas y en la boca no es sencillamente un acto de un capricho de algunos católicos o una sed de protagonismo? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si mañana te dicen que el rey de un reinado, de un imperio, ¿no? va a ir a tu casa, yo supongo que cualquier persona, de cualquier clase social, de cualquier lugar, limpiaría la casa, ordenaría todo, haría que los niños, si tienen hijos, no dejen todo desordenado, y cuando llegue el rey, lo recibirían con muchos honores, ¿no? Porque es un rey, ¿no? Una reina. Le darían el lugar el sillón más lindo de la casa. Intentaría siempre que ese rey, digamos, se sienta confortable en tu casa, ¿no? Es más, digamos que tendría la mayor reverencia posible, ¿no? Con este rey. Bueno, ¿qué pasa con nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, justamente? No es el Rey un Rey del mundo, ¿no? Es un Rey del cielo. ¿Cómo nosotros no nos vamos a arrodillar? ¿Cómo no vamos a tener esa reverencia? Que incluso, digamos, por una cuestión de sentido común, cuando uno entra a una iglesia, lo lógico es que se arrodille y se haga la señal de la cruz para entrar a la iglesia, ¿no? Si entonces tenemos en cuenta que para comulgar el cuerpo, la sangre, la divinidad, el alma de Cristo, no nos vamos a arrodillar. O sea, incluso en el momento de la consagración toda la iglesia se arrodilla, pero en el momento de la comunión no. La liturgia no puede tener esas contradicciones, si no sería una falsa liturgia. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, el tema de la comunión en la mano, digamos. Si nosotros observamos al sacerdote cuando está consagrando, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Constantemente se está purificando las manos, constantemente. O sea, al inicio se lava las manos con agua, el acólito le tira agua en las manos, y varias veces tiene un cuidado muy particular, desde la iglesia más chiquita de una parroquia hasta una catedral, hasta el mismo Vaticano, ¿no?
Eh, y encima, digamos, ese sacerdote tiene las manos consagradas. Ahora, los laicos estamos yendo en autobús o manejando en auto, bajamos para ir a la misa y con las manos así como las tenemos, vamos a tocar el cuerpo de Cristo. Es una cuestión totalmente de sentido común. O sea, no he visto ningún laico que comulgue a mano que se purifique las manos, que se lave las manos. Después, porque como sabemos, esas Eucaristías emiten, largan unas partículas que el mismo Cristo no es que se parte, no es que hay partes del cuerpo de Cristo en diferentes partes de la Eucaristía, sino que está completo en cada una de las partículas. Entonces se corre el riesgo de que esas partículas caigan al piso y las personas lo pisen. Entonces, bueno, esas son unas razones básicas, digamos, que podríamos darle a una persona que no ha pensado, ¿no?, en que realmente está Cristo en la Eucaristía. Y probablemente sea una falta de fe justamente en la Eucaristía el hecho de que las personas lo traten como si fuera una galletita o una papa frita, ¿no? Así es. Sabes que un sacerdote colombiano decía, para nosotros poder tocar el cuerpo de Jesús, tenemos que hacer una larga preparación y tenemos que consagrarnos. En el momento en que nos consagramos nosotros como sacerdotes, es en ese momento en que podemos tocar el cuerpo de Jesús. Y esto lo relacionaba más él, lo relacionaba también con el matrimonio. En el momento en que el esposo tiene a su esposa, tiene como esa autorización para tocar a su esposa. Entonces el sacerdote decía, así como a un esposo no le gusta que le manoseen a su esposa, a nosotros como consagrados no nos gusta que manoseen el cuerpo de Jesús. ¿Qué opinas tú de este argumento? No, está muy bueno el argumento, porque de hecho, digamos, el sacerdote, de alguna manera, él se casa con Cristo, digamos. Así es. Él se casa con Cristo, se casa con su iglesia también. Entonces, él tiene esa autorización y esa analogía me parece muy clara y muy fácil de entender y que tiene mucho sentido, ¿no? Yo soy casado, no puedo ir a tocar a otra mujer, está prohibido, sería un pecado grave. Pero bueno, justamente el sacerdote, él tiene la permisión de poder tocar el cuerpo de Cristo. Incluso si uno ve, por ejemplo, un sacerdote que va a una misa, pero no celebra la misa, sino va como fiel, digamos, ese sacerdote también comulga en la boca, no va a la fila y comulga en la mano y digamos, come la Eucaristía, sino que normalmente lo que hacen los sacerdotes es comulgar en la boca. Es llamativo eso, ¿no? Así es, sí. En este recorrido que hiciste, ¿qué fue lo más doloroso que tuviste que encontrar durante toda esta investigación? Porque recorrieron varios países y todo lo demás. La verdad es que primero, digamos, bueno, como vos iniciabas esta entrevista, esta charla, de estos riesgos, ¿no?, que se corre con el tema de la comunión en la mano. Yo justamente fui en busca de esos videos en los cuales esos riesgos se llevan a la práctica, ¿no?, y se transforman en verdaderos sacrilegios, ¿no?, que personas que toman la Eucaristía se la llevan. De hecho, también había visto algún video en el cual la novia de un famoso mandatario de aquí de América, ¿no?, me parece que era Centroamérica, esa persona iba, o sea, era un hombre divorciado, estaba con una pareja, que esta mujer, iba, comulgaba, tomaba la Eucaristía, mordía un pedazo y se lo guardaba a su novio en el bolsillo de la camisa, ¿no? Y todo con una supuesta autorización del obispo, que era el que estaba celebrando esa misa. Bueno, hice una gran búsqueda, una gran investigación en internet sobre estos videos que mostraban con esta crudeza, ¿no?, lo que las personas le hacen a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, en la Eucaristía.
Y, y la verdad es que editar eso fue para mí muy duro porque, bueno, si bien yo no era el que estaba editando concretamente, sino que yo trabajaba con un editor al cual yo le tenía que ir indicando, ¿no? Qué es lo que había que colocar en el documental. Ver repetidamente esos videos, la verdad es que me generaba y me sigue generando un gran dolor por el daño que se le hacen ellos mismos también, ¿no? Porque Sí, la verdad es que nadie puede lastimar el cuerpo de Cristo. claro. Sí, uno con el pecado, digamos, lo que hace es aumentarle quizás el dolor de la pasión, ¿no? Con Sí, todos nuestros pecados. Pero esas personas no saben que, como dice la Biblia, ¿no? Están comiendo su propia condenación al hacer ese tipo de cosas. Y recuerdo que había una imagen de una especie de skinhead o punk italiano que entraba directamente a la iglesia grabándose y se ponía enfrente del sacerdote, le ponían a mano, agarraba de la Eucaristía y le decía, ¿qué parte del cuerpo es? ¿Qué parte del cuerpo es esta? Y el sacerdote le decía, cómalo, 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 cómalo. Bueno, la verdad que él salía con la Eucaristía, se la ponía, jugaba con la Eucaristía, ¿qué va a ser el cuerpo de Cristo? Decía, como burlándose, ¿no? sí, Eh, Esos son los riesgos que se corren con el tema de la comunión en la mano, porque normalmente, sobre todo cuando son misas masivas, no hay ningún tipo de control. ujú, Entonces cualquier persona, como tú decías antes, ¿no? Eh, una persona que tiene una forma, digamos, de vivir la vida, justamente apoyándose en el satanismo o en los ritos satánicos, ellos realmente creen en que Cristo está ahí y por eso van a robar esa Eucaristía. Entonces aprovecha justamente estas misas masivas para conseguir lo que quieren, ¿no? Entonces hay que ser más conscientes, porque nosotros también somos culpables de que esto suceda, ¿no? Porque nosotros como fieles somos parte de la iglesia y nosotros también debemos pedirles a nuestros pastores que se termine esta práctica. así es. Y tenemos que vigilar, como tú lo dices también, no hace falta muchas veces hasta viajar a cualquier parte para encontrar todo este tipo de sacrilegios que se cometen con Jesús Eucaristía. Basta ir a cualquier misa común y corriente en donde den la comunión en la mano para poder comprobar que todo lo que estamos hablando aquí es cierto. Eh, a mí me han pasado tantas cosas, pero bueno, por ejemplo, alguna vez en Tigre fui a comulgar cuando estaba haciendo la fila, y casi siempre estamos nosotros vigilando de que todo el mundo la reciba bien, porque muchas veces ni siquiera los sacerdotes ni los ministros vigilan que la consuman ahí mismo, sino que se la van llevando. Entonces nosotros tratamos de observar y si alguien no la consume, vamos y los enfrentamos y hasta que no la consuman no lo dejamos ir. Bueno, Es lo que hay que hacer. así pasaba, salía una chica, recibía la comunión y pasó toda la fila, llegó y la fue metiendo al bolso. Entonces me le atravesé y le dije, tienes que consumirla. Ah, esto es para consumir, esto no es para llevar a la casa, me dice la chica. Y yo, no, tienes que consumirla aquí. En otra iglesia también llega, la recibe ella, se la llevó, el hijo estaba en la silla, entonces ella llega, la lleva, se la da al hijo y él dijo, no, 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 no quiero. Bueno, está bien. Y la guarda en el bolso también. Tuvimos que decirle que la tenía que consumir. Y en otra sale el chico jugando, recibe la comunión, era un muchacho ya tal vez unos 25 años, la recibe y empezó a jugar y la novia lo estaba esperando y se burlaban y se reían y también nos tocaba decirle eso y también le hicimos un llamado de atención a, a la ministra que estaba dando, porque le teníamos que decir, Claro. por favor, no tienes que entregar la siguiente o se considera hasta que no la persona no la consuma, tiene que vigilar, porque realmente muchas veces las personas lo hacen por ignorancia, como cuando salimos de la iglesia, la chica le decía, la que llevaba la que se le había llevado en el bolso, le decía a la otra persona, es que a mí me dijeron que esto es para la buena suerte, pero el sacerdote, porque bueno, el sacerdote también le llamó la atención, el sacerdote me dijo que eso no es para la buena suerte, aquí está el cuerpo. Claro, eso es lo que creo que sucede, ¿no?
O sea, creo que la gran minoría tiene esa maldad de usar la Eucaristía para hacer un rito satánico, ¿no? Así es. De hecho, dicen que en Halloween es el momento que más se roban Eucaristías. Pero creo que la gran mayoría de las personas no tiene una mala intención, sino es una total ignorancia, ¿no? Claro. Una ignorancia que es culpable, ¿no? Porque tienen toda la posibilidad hoy en día, googleando, digamos, hablando con cualquier persona, cualquier católico, podrían llegar a la verdad. O sea, tienen una ignorancia vencible, ¿no? Digamos. Pero bueno, también con respecto a esto que vos habías dicho al principio, que, digamos, también investigando en internet, encontré, digamos, en algunos foros así un poco ocultos, que tienen precio las Eucaristías. O sea, no es lo mismo lo que vale una Eucaristía consagrada por un sacerdote youtuber conocido, por ejemplo, o una Eucaristía consagrada por un obispo, un cardenal o un papa, digamos, ¿no? Sí. Todo tiene un valor diferente y se vende, digamos, en el mercado negro, ¿no? En lo que se llama la Deep Web, uno podría conseguirla, ¿no? Ahí uno se da cuenta de esto mismo, ¿no? Que tiene valor de mercado, digamos, para toda esta gente que está del lado del mal, ¿no? Claro, qué triste, eso es doloroso porque ellos sí creen y los sacerdotes no creen que está Jesús ahí. Y por eso también me encantó cuando vi en el documental tuyo la parte de Ricardo Castañón, del ateo científico, en donde encuentra estos milagros eucarísticos a nivel mundial. Y justamente los milagros eucarísticos no deberían existir, o sea, se dan y es maravilloso verlos en Lanciano, en cualquier otro lugar del mundo en donde hay. Aquí mismo en Buenos Aires también hay una iglesia en donde han ocurrido milagros eucarísticos. Y lindo verlos, sí, es la forma como más directa de comprobar que sí, que efectivamente Jesús está en la Eucaristía. Pero qué tristeza que Jesús se tenga que valer de estos milagros para demostrarle hasta los mismos sacerdotes que verdaderamente están ahí. Claro que, digamos, encima si uno ve en qué circunstancias se dan esos milagros eucarísticos, en todos los casos, esos milagros se dan cuando hay falta de fe. O sea, en una iglesia donde se celebra una buena misa y donde se recibe la Eucaristía de una forma digna, no pasan los milagros eucarísticos, porque esos milagros eucarísticos justamente Dios los manifiesta para que la gente crea en la presencia real. O sea, en el milagro del anciano, que es uno de los primeros, dicen que es el primer milagro eucarístico, justamente lo que pasa es que el sacerdote en el momento de la consagración, él duda. Entonces ahí es cuando se transforma en la carne de Cristo, ¿no? Entonces, justamente porque duda, ¿no? Claro. Y bueno, y lo mismo pasó en muchos milagros eucarísticos. Y otro milagro eucarístico, me parece que es en Italia, no recuerdo ahora el nombre del lugar, pero sé que está en Italia, en donde una bruja también le pide llevar a la señora que va a comulgar la hostia consagrada para hacer un acto de brujería. Ella recibe la comunión y cuando la recibe la pone aquí en el cabello, la enreda en el cabello y empieza a sangrar. Y en el momento en que empieza a sangrar, bueno, ella después se convierte. Y hay otro milagro eucarístico también en Italia. Y así como esos hay, pero cantidades. Entonces, impresionante. O sea, es súper triste que tenga Jesús que valerse de eso cuando la transustanciación es dogma de fe, o sea, un sacerdote que no crea que en el momento de la consagración se convierte esta hostia en Jesús, en el cuerpo de Jesús, no entiendo qué está haciendo como sacerdote. Sí, incluso estaba viendo también en esta investigación que hice para el documental unos datos de Estados Unidos, que bueno, de alguna manera Estados Unidos puede ser como una medida para todo el mundo, ¿no? En cuanto a estadísticas, porque al tener una población así tan diferente, ¿no? Diversa y de todas nacionalidades y todos idiomas, decía que hacían una encuesta de
justamente de la presencia real, ¿no? Como uno de los dogmas más importantes de la Iglesia. Y que alrededor del 75% de los católicos no creían en la presencia real. Claro. 75%, digamos, es un número gigante, o sea, solo un 25% de los católicos creen en la presencia real. ¿Será así? La verdad es que cuando hablamos de las profecías, ¿no? De la gran apostasía, esto puede ser una forma de darse cuenta de que estamos en ese momento, ¿no? Qué fuerte. Sí, definitivamente la comunión en la mano, o sea, no solamente es un sacrilegio, sino que también abre puertas para que la persona que comulga en la mano vaya debilitando como su fe. Entonces ya como que se va volviendo un poco más progresista, como que le van dando menos importancia a la fe, a los dogmas, a los mandamientos, ya se vuelven como más relajados, ya todos vamos al cielo, Dios es misericordia. Y creo que sí, o sea, porque si no somos capaces de reconocer que en esta hostia está Jesús, obviamente que después va a ser mucho más difícil creer que existe un infierno, un purgatorio, sencillamente nos quedamos en el mundo, lo que tiene el mundo de hoy y agradar al mundo sin pensar ni siquiera en agradar a Dios, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, es así. Incluso acá en Brasil, bueno, es un país que es un país de la mezcla, ¿no? En todos sentidos, digamos, de lo racialmente, después la comida, todo es mezclado. Y la religión no deja de ser también de esa misma forma, porque aquí, digamos, hay mucha influencia de lo que eran, digamos, los que fueron los africanos esclavos, ¿no? Que traían esos cultos africanos, ¿no? Como puede ser los cultos umbandas, que se van mezclando, ¿no? Se mezclan con cosas, o sea, cultos paganos con cristianismo, ¿no? Bueno, y aquí está muy instalado esto, sumado a que, bueno, la teología de la liberación nace aquí en Brasil. Entonces, lo que yo he visto es que justamente se genera esa mezcla dentro de la Iglesia Católica. Entonces, uno podría ver una misa afro, por ejemplo. Es decir, que de golpe, en el pasillo de la iglesia, aparecen unas bailarinas africanas con sus atuendos, todos bailando, digamos, y todo a ritmo de tambores, en medio de una misa. Y llevando unos panes, digamos. Bueno, eso se ve mucho acá y bueno, es causa también en el tema del progresismo, ¿no? Porque incluso en la época de la pandemia, hablando con personas de aquí, me contaban que en algunas iglesias había sucedido que el sacerdote obligaba a todos a acumular la mano, pero no todos a acumular la mano, sino a toda la iglesia a comulgar. O sea, todos los que están adentro de la iglesia tienen que comulgar, y en la mano. Y lo que pasaba es que personas que se sentían violentadas en su conciencia, lo que hacían era tomar la Eucaristía y la dejaban en el banco. ¿Puedes creer? Terrible. Es algo que bueno, justamente el progresismo lo que hace es destruir todo. Y por ejemplo, en lo que es el tema de la formación de los sacerdotes, ¿dónde hay un seminario progresista que progrese? Justamente, ¿no? Progresismo no hay progreso, es todo lo contrario al progreso. Lo que hacen los progresistas justamente es entrar en seminarios buenos, y eso en el documental también está bien reflejado, y los destruyen desde adentro. Ellos no pueden crear nada, porque el demonio no puede crear nada. Lo único que hace es imitar y deformar. Claro. Por eso se dice que el demonio es el mono de Dios, que imita todo, pero de una forma mala, mal hecha, mal resuelta, ¿no? Incluso si uno ve los ritos satánicos, hay un parecido, digamos, tirado para el mal, obviamente, donde tenemos la cruz invertida, donde tenemos las misas negras, donde tenemos justamente
las Eucaristías que son pisoteadas, o sea, ¿qué pasa, no? En la Iglesia Católica, que de golpe nos estamos pareciendo cada vez más a eso. O sea, es feo decirlo, pero de alguna manera pasa eso. ¿En cuántas iglesias hemos visto que la música son tambores, o son panderetas, o son guitarras, cuando en realidad es música que no está pensada, ¿no? Ya me parece que era, no recuerdo el nombre, pero bueno, un sacerdote que hizo una recopilación de todos sería San Gregorio, supongo, ¿no? Los cantos gregorianos, que hizo una recopilación de toda la música sacra, la juntó toda para que esté toda junta para que se utilice en la liturgia, ¿no? Con esa belleza que tenemos, caer en los tambores, que son algo justamente totalmente opuesto, que te lleva a la tierra, no te eleva. El tambor es una cosa tribal, ¿no? De la tierra, del golpe, pero bueno, es un poco, digamos, la crisis que estamos viviendo. Algo que no entienden los sacerdotes es que la misa es un encuentro con Jesús, y en el momento, por ejemplo, de la comunión, en el momento en que la recibo, quiero tener ese momentico, aprovechar que Jesús está en mi corazón, está dentro de mí, para poder conversar con Él. Pero justo es el momento en donde en muchas iglesias, en este momento que es tan sagrado, empiezan los aplausos, los movimientos, los bailes, muévanse para aquí, para allá, para todos lados, y no permiten concentrar a la persona. O sea, esto lo tienen que entender, que los protagonistas no son los sacerdotes. En una misa el protagonista es Jesús, y es el encuentro del feligrés con Jesús, no con el sacerdote, ni con el ministerio musical, ni nada de eso. Claro, y aparte, digamos, yo, por ejemplo, conozco mis limitaciones y soy una persona que me puedo distraer fácilmente. Entonces, si encima me ponen música con batucadas, con ruidos y con griteríos y con aplausos, para mí es imposible, digamos, poder concentrarme en rezar y no estar pensando en todo lo que está alrededor, ¿no? Por eso, digamos, en un momento de mi vida yo descubrí la misa tradicional, y la verdad que ahí encontré paz, porque justamente todos esos momentos de recogimiento que uno tiene, la cantidad de veces que uno se arrodilla y bueno, los cantos que hay, digamos, todo acompaña, ¿no? Todo acompaña, digamos, y ahí es como que está totalmente bloqueado toda la entrada, digamos, de cosas extrañas que no pertenecen a la liturgia de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es imposible que uno le obliguen a acomodar la mano en una misa tradicional. Es imposible que entre una batería o una guitarra eléctrica en una misa tradicional. Entonces, yo como experiencia propia, lo que recomiendo a las personas es que intenten conseguir un lugar donde se celebra la misa tradicional, porque es una forma que a nosotros, como decía, que somos muy limitados, que no somos unos santos que nos podemos abstraer de todo y estar solo en Dios, necesitamos de esa ayuda, y por algo, digamos, fue la misa que se celebró siempre, ¿no? Claro. Luis, ustedes entrevistan, como ya lo habíamos dicho, Monseñor Schneider, entre otros sacerdotes. ¿Qué solución da, por ejemplo, Monseñor Schneider o aquellos sacerdotes que entrevistaron a este flagelo que se está viviendo y a este tipo de sacrilegios que se están cometiendo contra Jesús? Bueno, una de las primeras soluciones que yo pienso es la de formarse, leer, investigar. Este documental puede servir como un puntapié inicial para que las personas empiecen a investigar un poco más, empiecen a leer, empiecen a darse cuenta que esa cuestión, lo que se llama primitivismo o arqueologismo religioso, que es como los progresistas ahora dicen, no, bueno, pero los primeros cristianos, los apóstoles comulgaban en la mano, entonces nosotros queremos hacer igual que los primeros cristianos. Primero, que los apóstoles eran obispos, o sea, que podían tomar la comunión en la mano. Pero no hay ninguna prueba de que ellos tomaban la comunión en la mano, y de hecho, digamos, alguna costumbre rabínica era que
la persona que daba de comer, daba a las personas, o sea, mojaba el pan y se lo daba en la boca. De hecho, cuando le preguntan quién va a ser el que va a traicionar a Cristo, Cristo dice, al que le voy a dar el pan, y moja el pan, y no Wow. se lo va a dar en la mano al pan, o sea, porque está mojado, digamos. Entonces, eso también es un signo de que nos muestra que muy probablemente que los apóstoles comulgaron en la boca. Entonces, bueno, por un lado sería esto, ¿no? De formarse bien, y las personas que ya están convencidas, ¿no? De que la mejor manera que la iglesia nos da, que es comulgar en la boca, que hablen con otras personas, que, como decíamos, las personas no lo hacen con maldad, lo hacen con ignorancia, pero esa ignorancia se puede vencer con formación. Sí. Entonces, que empiecen a hablar con otras personas, incluso que empiecen a hablar con sus propios sacerdotes, que les exijan el derecho de laicos de poder comulgar como siempre se ha hecho. Y, y los sacerdotes, si uno le presenta, digamos, la información, ellos no van a poder negarlo. Y si el sacerdote no quiere dar la comunión en la boca, vayan a hablar con su obispo y díganle, este sacerdote me está negando la comunión en la boca, es un derecho que tengo como laico. Si no defendemos la Eucaristía, ¿qué vamos a defender? O Así es. sea, es lo que primero deberíamos defender. Está muy bien defender la vida al niño por nacer, está bárbaro. Pero antes Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Después amamos a nuestro prójimo, pero amando a Dios sobre todas las cosas vamos a amar mejor a los demás. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y también te quería contar que va a haber una segunda parte de este documental que justamente tiene que ver con esto, ¿no? De las acciones que los laicos podemos hacer para defender la Eucaristía, ¿no? Qué bueno. Eh, y bueno, de hecho, digamos, una cosa que te puedo adelantar es que aquí en el centro de Río, uno de los el vicepresidente del centro Don Bosco encontró que hay un lugar, como si fuera una pequeña plaza, donde no hay nada, ¿no? Hay un pedazo de césped, de pasto y algunos arbolitos, ¿no? Y no hay nada. Entonces, justo parece que hay una situación así de una elección municipal, no sé qué. Entonces se animó a pedirle me parece que era el encargado de, digamos, las áreas comunes, ese lugar para poner un monumento a la Eucaristía. Y fue Ah, aprobado. bien. Entonces, Qué bueno. eso va a estar también, es un adelanto de lo que va a ser el próximo documental sobre la comunión, que vamos a instalar un monumento a la Eucaristía gigante, como si fuera una custodia gigante, en donde se va a poder también celebrar la misa y dar testimonio, ¿no? Dar testimonio de lo importante que es para nosotros los católicos la Eucaristía. Y una cosa más que te quería decir es que un protestante me decía, ¿ustedes creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Por qué las iglesias están vacías entonces? ¿Cómo puede ser? Si a mí me dicen que Cristo está ahí presente físicamente, yo iría como loco, pues yo no creo en eso. Ustedes creen y no van. O sea, Claro. debería haber seguridad en la puerta de las iglesias por la cantidad de gente. Sí. Y tenía mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Pero sí, yo veo que las iglesias en donde los sacerdotes son bien progresistas pensando que de esa forma van a atraer más feligreses, son las que viven más desocupadas. En Colombia es así, por ejemplo, hay la parroquia del padre Gerardo Piñeros, en donde no tiene él ningún problema en hablar sobre el infierno, el purgatorio. Es más, antes de la comunión, dicen, es el momento él dice, es el momento de la comunión, pero sepan que si usted tuvo relaciones con su novia no puede comulgar, que si usted se mandó a leer las cartas no puede comulgar, que si usted, señora, tiene a su hijo y permite que la novia se quede en su casa con su hijo en el mismo cuarto, no puede comulgar tampoco. Entonces los que estén en gracia de Dios pueden pasar a comulgar. Y esa iglesia, así, hablando fuerte, hablando radicalmente, vive llenísima de domingo a domingo, todos los días es a reventar, es en Medellín. Y así sucesivamente, en la mayoría de iglesias en donde los padres hablan clarito del pecado, del infierno, del purgatorio, de lo que pasa después de la muerte, se llenan las iglesias, pero en donde son más progresistas y más light, viven desocupadas porque están buscando agradarle al mundo y ellos no están para agradarle al mundo, están
para agradar. Exacto, y aparte muchos sacerdotes no se dan cuenta que los fieles, los católicos, queremos salvarnos, Sí, o sea, yo no quiero tener una vida de lujos en el mundo, o sea, yo lo que quiero es salvarme, o sea, y si el sacerdote no me ayuda a salvarme, porque él justamente es el que se tiene que encargar de que sus fieles se salven, ¿no? Porque esa es su misión en la tierra, ¿no? Hacer que las personas vayan al cielo, como pastor tiene que llevar a su rebaño al cielo. Sacerdotes piensan que nosotros queremos, no pensamos en la vida después de la muerte, y es totalmente errado, digamos. Justamente este ejemplo que tú acabas de dar es tal cual, porque las personas que necesitan escuchar la verdad, necesitan reafirmar, necesitan tener miedo, digamos, de irse al infierno, no que les dé igual. Total, el infierno está vacío, ¿no? No hay nadie. no, tranquilo, sigan pecando, que Dios perdona a No todos, pasa nada. es No pasa misericordioso. nada, no pasa nada, no pasa nada. Cuando uno se muere, vamos a ver si pasa algo o no. Es Sí, más, yo tengo miedo de hasta el purgatorio. O sea, claro, el purgatorio es algo terrible también. No es algo, o sea, escapar, pero y sí, obvio, da miedo. acá Sí, quería ver este libro que es de Annalise Mitchell. Es la verdadera historia del caso de posesión demoníaca de la película El exorcismo de Emily Rose. No sé si llegaste a verla. sí, sí, por supuesto. Y a ver si encuentro, porque encontré una cita que justamente habla de la comunión en la mano. A ver si creo que la tenía acá marcada. Y me llamó mucho la atención. A ver si la encuentro. Si querés, Ana, yo mientras busco y... Mientras tanto, le voy diciendo aquí a nuestros seguidores que por Ah, favor se conviertan en vigilantes de la Eucaristía. dice, eh, imaginen que la última vez que el obispo Stangl, bueno, no sé cómo se pronuncia, estuvo aquí, pidió para los laicos que ayudaran a distribuir la comunión dice. Tengo una opinión de lo mismo, lo leo así porque lo voy traduciendo. Tengo una opinión de la comunión en la mano que no conviene que los laicos la distribuyan. Es algo chocante. Y para mí jamás aceptaré recibir la comunión en la mano y menos de un laico. Claro. Interesante, ¿no? Dice, y las manos de los laicos no están consagradas. Ellos no deberían tocar la Sagrada Eucaristía. Decía ella, ¿no? Es una cita de lo que decía en una carta Emily Rose, Sí, que bueno, ella tuvo una gran posesión. batalla, ¿no? Contra el demonio y bueno, evidentemente tenía claro esto. Así Y es. esto era en Austria. Sí. Luis, ¿cómo piensan hacerle llegar este documental tan importante a muchos sacerdotes, a obispos? ¿Han pensado de que, o sea, aparte de YouTube, obviamente, pero de una forma en que más sacerdotes puedan enterarse de este documental? ¿Tienen alguna estrategia? Bueno, la estrategia principal fue, ahora digamos, hay dos versiones, una versión en portugués y una versión en castellano. El documental podría decir que es un 60% o más en castellano y el resto en portugués. Y de alguna manera, digamos, yo soy el único extranjero que trabajo aquí en el Centro Don Bosco. Entonces me siento un poco con la misión de intentar vincular más a Hispanoamérica con Brasil, porque yo lo que voy notando es que hay una especie de desconexión, ¿no? Quizás por una barrera idiomática, ¿no? Del portugués y el español, pero Brasil es un país, es más, es uno de los países con más católicos de toda América. Ujú. En Argentina, por ejemplo, se cree que Brasil es un país protestante.
porque claro, digamos, todo lo que llegaba a Argentina y a Brasil eran estos pastores que hablaban con esa tonada brasilera, ¿no? Pero yo me estoy dando cuenta que no, digamos, es un país muy católico. De hecho, digamos, el imperio portugués es un imperio católico, ¿no? Lógicamente. Lo que pasa que sí, obviamente hay un crecimiento muy grande del protestantismo aquí y un descenso del catolicismo, pero yo lo veo, eso creo que también está sucediendo en otros lugares de América, yo lo veo como una especie de purificación, ¿no? Porque en esos censos, ¿no?, que se hacen, no figuran, digamos, el crecimiento de esos católicos militantes, ¿no? Que van silenciosos creciendo, buscando la tradición de la iglesia, y bueno, eso está sucediendo aquí, ¿no? Muchos jóvenes católicos rechazan este progresismo y quieren justamente ir a las bases, ¿no? Ir a lo que la iglesia siempre enseñó. Y aparte, digamos, los jóvenes ya por naturaleza son idealistas. Si la iglesia le ofrece lo mismo que el mundo, ¿para qué van a ir a la iglesia? Claro, Para eso me quedo en el mundo, ¿no? sí. No, los jóvenes quieren ser templarios, quieren ser cruzados, quieren ir a luchar contra el mal, no quedarse en la comodidad que les ofrece el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esta estrategia un poco era esta, ¿no? De tratar de unificar, empezando a poner en los contenidos de portugués, empezar a poner a unos personajes en español, a un argentino, a un chileno, a un español. De hecho, ahora estoy trabajando sobre otro documental, que es un documental que, bueno, seguramente más adelante hablaremos, pero que habla sobre el tema de la familia, ¿no? Ah, qué lindo. En Está esa en- oportunidad que tuve de entrevistar a Monseñor Schneider, bueno, hablé con él, tuve un momento para hablar con él, la verdad es que me asombró su templanza, ¿no? Impresionante, es un santo. Y bueno, le pregunté, Monseñor, ¿qué tema le parece que es un tema que podríamos tocar en un futuro documental? Y él me dijo, el tema de la familia. La familia hay que defenderla, estamos en un momento crucial para la familia. Y ahí, digamos, estuve investigando, ¿no? Y encontré, digamos, un audio del cardenal Cafarra, que él cuenta que Juan Pablo II lo mandó a fundar el Instituto Juan Pablo II, que es justamente para estudiar el tema de la familia y del matrimonio, ¿no? Y en un momento que el cardenal estaba muy atacado, muy perseguido, decidió escribir una carta a Sor Lucía de Fátima, porque justamente ese instituto estaba dedicado a la Virgen de Fátima. Entonces le escribió a Sor Lucía, pero sin esperar que ella le fuera a responder, ¿no? Le decía, bueno, no espero que me responda, solamente le pido oraciones para el instituto. La cuestión es que pasaron un par de semanas y Sor Lucía le respondió al cardenal y le dijo, o sea, él recordaba las últimas palabras de esa carta que decían que la batalla final va a ser entre el reino de Satanás y Cristo. Y todas las personas que trabajen para defender a la familia del matrimonio van a ser perseguidas y van a tener muchas tribulaciones. Pero al final no se preocupe, no tenga miedo, padre, le decía. Que ella ya le aplastó la cabeza al demonio. Entonces, de hecho, digamos, esa es la premisa de este documental futuro, ¿no? Próximo. La batalla final. La Virgen de Fátima lo profetizó también, o sea, es una profecía de la Virgen que el mayor ataque del demonio iba a ser contra la familia, y lo estamos viendo, el solo hecho de Estamos viendo. la juventud no quiera tener hijos, no quiera casarse, no quiera nada, se van a destruir. O sea, yo digo, ¿cómo será un futuro? 30 años, una sociedad llena de adultos mayores y mascotas, perritos, gatitos, será lo único que habrá, porque si no quieren tener hijos, ¿cómo puede seguir? Se preocupan tanto por el cambio climático y ni siquiera sabemos si habrán seres humanos, porque con la mentalidad en que no tienen hijos, no quieren tener hijos, es complicado, así que es un excelente tema el de la familia, muy necesario para estos tiempos.
Sí, es un tema crucial hoy en día porque, digamos, la familia es una institución natural, o sea, Sí, que no la creó la Iglesia Católica, a la familia como institución, es algo natural. Pero bueno, lo que hizo Jesús justamente es elevarla a un sacramento, ¿no? Un sacramento que se renueva constantemente. Es el único sacramento que no se renueva, que se renueva, mejor dicho. Repito, es el único sacramento que se renueva, sí, porque justamente lo que tienen es esa capacidad de co-creación, ¿no? claro. Eh, entonces, por eso, digamos, es atacado. Por eso se ha atacado el hombre como figura paterna, ¿no? Que es el sostén de la familia. Por eso se ha atacado a la mujer con el feminismo, que quiere destruirla, quiere dejarla sola, que no se junte con el hombre. Ujú. Porque saben que perfectamente que si esas personas forman una familia, se genera una unidad fuerte para defenderse contra los ataques de estos gobiernos globalistas y todo esto, ¿no? Entonces prefieren a las personas que estén solas, separadas. Divide y reinarás, ¿no? Entonces quieren dividir a la familia con esa intención. Sí. Bueno, Luis, pues no te quito más tiempo. ¿Quieres darle algún mensaje a nuestra audiencia? Bueno, para que puedan ver el documental. Igual va a estar también en la descripción del video el link para que puedan ver el documental. Y otra forma también para seguir ayudando al Centro Don Bosco, si no estoy mal, o es directamente al canal. Bueno, da tus mensajes publicitarios. Bueno, no, simplemente lo que quería pedir es, bueno, oraciones, que la gente rece por este apostolado que estamos teniendo, que es algo muy novedoso, digamos, porque yo no conozco otro lugar en el mundo que exista un centro como este, donde es un centro laico, completamente laico, es decir, que no dependemos de ninguna congregación, de ningún sacerdote, de ningún obispo, y eso hoy en día es bueno, porque nos da mucha libertad para poder hablar. Es totalmente patriarcal este centro, porque no hay mujeres trabajando, son todos hombres, jóvenes, y que todos viven de esto, Ya. todos vivimos de este apostolado, que es un regalo de Dios realmente, ¿no? Entonces, lo que pedimos es eso, oraciones para que esto pueda continuar. Y después, bueno, que vean el documental, si les parece interesante, que lo compartan. Uno parece como repetitivo, ¿no? Esta cuestión de compartan, pongan like, comenten. Pero bueno, lamentablemente son las reglas del juego y cuando uno más comparte, cuando uno más comenta, esto hace que se empiece a masificar y a viralizar más. Entonces, está bueno que lo hagan. Y aparte también para personas que justamente están confundidas o no conocen bien el porqué, digamos, de la comunión en la boca, porque es mejor, que bueno, que se lo compartan y para que puedan informarse. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, a ti muchas gracias y a ustedes también muchas gracias como siempre por seguir este programa. Los invitamos a suscribirse y cualquier duda, comentario que tengan frente a nuestros temas, pueden escribirnos al correo no tengas miedo 2020@gmail.com. Que tengan buen día y que Dios los bendiga.